están? Una vez más nos volvemos a juntar para conversar acerca de algunos temas. Estuvimos pensando qué temas podrían ser muy útiles para la iglesia, para las relaciones, para los vínculos. Y hoy vamos a tocar el tema del narcisismo. Así que, sin más preámbulo, me dirijo a vos, George, allá en Pilar, y te pregunto, ¿qué podemos decir? ¿Qué es el narcisismo, George? Buenas noches a todos. Gracias a Alicia, que es una fiel oyente, tenemos esta respuesta para darle, ¿no? Porque nos envió su pregunta. Así que muchísimas gracias, Alicia, te enviamos un cariño muy grande y vamos a intentar dilucidar algo de esto que no es lo mío, pero algo de material conseguí. ¿Qué es el narcisismo?, decía Jorge. Bueno, podemos decir que es alguien que tiene tendencia a aprovecharse de los demás para alcanzar sus propósitos e intereses. 2. Es alguien que experimenta un grandioso sentido de autoimportancia. Por ejemplo, exagera logros, capacidades, esperando ser reconocido como superior, sin logros proporcionales a tales pretensiones, claro está. Se siente único o especial y que solo puede ser comprendido por ciertas personas o instituciones que son de alto estatus. 4. Está preocupado por fantasías de éxito ilimitado. Ahora aclaro esto. Para mí, como hijos de Dios, no está mal embarcarse en misiones fuera de nuestras capacidades, ¿no? Porque esto hace indispensable la intervención divina en nuestras vidas. Ahora, sí está mal si nos apoyamos en nuestro propio poder, brillantez o amor imaginario, que este sería el perfil del narcisista. El otro que tiene el narcisista, estamos yendo a la definición, una definición de 5 puntos, es que exige una atención o admiración excesiva. Yo me tomé el atrevimiento de tratar de responder cómo identificarlo. Y dice el manual de diagnóstico y estadística de los trastornos mentales de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, el narcisismo se puede identificar mediante 9 señales, las cuales pueden ayudarte a reconocer a un narcisista patológico y a evitar una relación abusiva. Aclaro, acá todo se le da y seguramente debe ser una patología, ¿no? Pero yo lo encuadraría dentro del pecado, ¿no? Porque no es algo que Dios nos dé algún tipo de licencia para convivir dándole rienda suelta a esto, sino que es algo que debiéramos someterlo al señorío de Cristo para que lo trate. Bien, habiendo aclarado esto, ¿cómo lo reconocemos? ¿Cómo lo identificamos? Bueno, vamos a los 9 puntos. Los narcisistas suelen hablar y actuar como si ellos fueran las personas más importantes. 2. Estas personas tienen una gran preocupación por cómo conseguir el éxito en sus vidas. Esto implica que sus mayores fantasías implican obtener éxito y poder ilimitado. En la iglesia sería ir más allá de lo que dice la palabra de Dios. Punto número 3. Los narcisistas consideran que ellos son seres únicos, irreemplazables e inigualables. Esto lleva a que solo entablen relaciones con otras personas que demuestren que son especiales. Esto es porque los narcisistas creen que no muchos pueden entenderlos o tener cosas en común con ellos. 4. A los narcisistas les agrada que sean tratados de manera especial. Exigen tener privilegios, ya que consideran que merecen ser tratados de la mejor manera. No sufren las penalidades que imponen a otros. Todo esto porque ellos son especiales y como tales deben ser tratados correctamente. Por esta misma razón, a un narcisista no se le puede llevar la contra ni criticarlos.
Los narcisistas son pretenciosos y por ello exigen ser admirados en todo momento y lugar. Buscan constantemente que los demás los traten de manera especial sin preocuparse si lo merecen o no. 6. Suelen tener envidia excesiva de aquellas personas que son mejores que ellos en ciertos aspectos como dones o áreas de excelencia. Esta puede ser una envidia abierta o encubierta. También siempre consideran que los demás le envidian por sus capacidades y logros personales. Son talentosos. Una de las características más notorias del narcisista es que no es capaz de tener empatía con otra persona. Generalmente es incapaz de identificarse con los sentimientos y necesidades de los demás. Esto genera que sean personas incapaces de amar, no tienen remordimiento y ninguna clase de culpa de sus acciones negativas. 8. Los narcisistas suelen aprovecharse de otras personas para lograr sus metas personales. Para ello, manipulan a otras personas para utilizar sus recursos, ideas, tiempo y contactos para alcanzar sus metas propias. Es por esta razón que todo narcisista es un controlador que manipula cualquier situación o persona a su favor sin importar cuáles sean las consecuencias. Y por último, el punto número 9, todo narcisista es arrogante y dominante con las personas que lo rodean. Para un narcisista, todo lo que dice o hace está bien, por lo que debe ser tomado en cuenta y aceptado sin dudar. Actitud que genera que los narcisistas impongan sus ideas sobre los otros. No quisiera redundar con la historia de Nabucodonosor que relata Daniel 4, léalo, pero acá tenemos a alguien que se levantó en soberbia y este sería un personaje histórico después de Satanás, ¿no? Con gran orgullo, con el cual podemos analizar cómo se levantó y cómo terminó. Pero eso se los dejo para casa. Daniel 4 del 29 al 33. Muchas gracias, Dios los bendiga. Muy bueno, George. Yo, cuando escuchaba las características, es interesante porque son manipuladores para, obviamente, abastecerse de sus propias necesidades sin importarle el otro. Pero no solo eso, no demuestran, parecen diferentes, parecen personas que uno diría, no puede ser esta persona, digamos, narcisista, ¿no? Sin embargo, lo único que les importa es sus propios intereses. Es muy interesante, muy interesante, porque cuando vos leías algunas características, vos decías, es orgulloso, pero no se muestra orgulloso, es muy interesante. Lo que ellos muestran y quieren hacer la imagen para el narcisista es impresionante. De ahí nace la terminología Narciso el Bello, que se ve en el agua, ¿no? Y se adora a sí mismo. Es muy interesante. Pero quisiera que le podamos sumar más a este tema sobre características del narcisista. Y paso a vos, Benjamín, ¿qué podrías agregarle a esto? Bueno, buenas noches, ante todo. Sí, ahí Jorge estuvo mencionando algunas características. Algunas son similares a las que yo estuve viendo, pero hay otras que también son muy interesantes para identificar a personas con esta característica tan interesante. Entonces, tengo algunas. Una es que se creen mejores que los demás. Los individuos narcisistas creen que son superiores a los demás. Asumen que tienen dotes o cualidades que los convierten en personas especiales. De hecho, si no son tratados según el estatus que creen merecer, se sienten maltratados y humillados. De allí su preocupación constante y obsesiva por demostrar a los demás que son mejores que ellos. También
quieren ser el centro de atención. Son ególatras. Estas personas muestran culto, veneración y adoración exagerada a sí mismos. Por eso siempre quieren ser el centro de atención y no hacen más que hablar de sí mismos. Se sienten superiores y esperan que los demás los admiren y elogien por lo que son. Necesitan atención constante. Esto es porque tienen una autoestima muy baja. Son encantadores al principio. En un inicio, las personas narcisistas se muestran encantadoras. Tienen gran facilidad para ganarse a los demás. Sin embargo, con el tiempo, la cosa cambia, debido a que les cuesta la intimidad. Sus amistades y relaciones, por lo general, duran poco. Son manipuladores. Les gusta manipular a la gente, sobre todo porque creen que los demás solo están allí para satisfacer sus deseos y necesidades. Por eso son considerados artistas de la manipulación. Es muy interesante. Otra característica, carecen de empatía, como lo decía Jorge hace un rato. Los individuos narcisistas no son empáticos. De hecho, les cuesta ponerse en los zapatos del otro y entender sus sentimientos y emociones. Por esa razón, pueden resultar desconsiderados o emocionalmente distantes. Son envidiosos. Las personas narcisistas sienten envidia de los demás, de lo que tienen o de lo que han logrado. Muestran con cierta frecuencia actitudes arrogantes prepotentes hacia las personas que lo rodean. No les gusta recibir órdenes, otra característica, especialmente las otras personas a las que consideran inferiores o mediocres. Por este motivo, también son incansables y competitivos en el trabajo. No toleran no tener el control sobre los demás. De allí que los narcisistas sean buenos para liderar. Interesante también concepto ese. Se muestran invulnerables. Una persona narcisista evita mostrarse vulnerable o ser descubierta en sentimientos como la tristeza o la ansiedad. Considera que la vulnerabilidad es de débiles y no está dispuesta a demostrar semejante síntoma de inferioridad. No va acorde con la imagen de sí misma que se ha formado o pretende proyectar. No aceptan la crítica, otra característica. Detestan que los critiquen o que les lleven la contraria. Por eso experimentan sentimientos muy intensos como ira, rabia o ansiedad cuando oyen comentarios que no son de su agrado. Son vanidosos. Otra característica, los narcisistas suelen tener un aspecto cuidado. Ponen mucha atención en su vestimenta y a su apariencia. La excesiva admiración que sienten por sí mismos se traduce en un aspecto muy notable. Y por último, nadie es suficientemente bueno para ellos. Otra característica. Las personas narcisistas finalmente creen que nadie es lo suficientemente bueno para él. En sus relaciones de pareja siempre tienen la idea de que el otro nunca está a su altura. Con los amigos es demasiado exigente. No acepta comentarios que le desagraden y se ofende muy fácilmente. Por eso sus relaciones personales suelen durar poco tiempo. Así que estas son varias características que facilitan para identificar una persona con este trastorno. Muy bueno, muy bueno.
Sabés que mientras ustedes describían esas características, venía a mi mente algunas personas que cruzaron en la historia de mi vida con esas características, ¿no? En el trabajo, en la sociedad, uno se cruza. Pero yo ahora voy a ir a Daniel porque le quiero hacer una pregunta, que es una pregunta muy importante, muy clave y que nos compete a nosotros que estamos dentro de la iglesia. ¿Hay narcisistas en la iglesia? ¿Hay pastores? ¿Hay líderes? ¿O gente que no es líder, pero que está dentro de la iglesia con estas características? Daniel, ¿qué pensás? ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge. Buenas noches a todos los que nos ven. ¿Y qué tema? El tema anterior que habíamos tratado había sido el orgullo. Y hoy estamos hablando del narcisismo. Según mi entender, el orgullo es el tronco y el narcisismo es una rama del orgullo, ¿no? Surge en definitiva del orgullo. Y si bien es cierto, había escuchado sobre el tema, no le di la demasiada trascendencia que puede llegar a tener. Pensé que eso estaba lejos de nosotros o de la iglesia, pero cuando tuvimos que, o tuve yo que empezar a investigar, y como recién nombraron las características del narcisista y todo lo demás, uno empieza a cuestionarse, a preguntarse muchas cosas, ¿no? Y como vos dijiste recién, empezaron a venir a mi mente personas con las cuales yo me relacioné con estas características que había nombrado Benjamín. Y esas personas están dentro de la iglesia. Y la pregunta que vos me hiciste, si hay narcisistas en la iglesia y por qué hay, te diría que sí, lamentablemente. Y yo me voy voy a mirar dos pasajes que me habla la palabra de Dios. Una se encuentra en Segunda de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al 5, que dice, debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa que se creerá más importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán malagradecidos y ofenderán a todos. Serán crueles y violentos. No podrán dominar sus malos deseos. Se llenarán de odio. Dirán mentiras acerca de los demás y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos orgullosos porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, solo harán lo que le venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo contrario. Y el consejo que da Pablo, no te hagas amigo de esa clase de gente. Tremendo. Y acá le estaba hablando Pablo a Timoteo, que era el que estaba al frente de una de las iglesias, ¿no? Y estaba preocupado Pablo porque ya en ese tiempo había gente con esas características dentro de la iglesia. Y hoy encontramos justamente que hay muchos. Y Jesús también se refiere a esto en Mateo, capítulo 7, del 15 al 23, que dice, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace
la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, jamás os conocí, apartados de mí los que practicáis la iniquidad. ¡Ja! Tremendo. Y acá está hablando de falsos profetas, falsos pastores, que están disfrazados dentro de las iglesias como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Quiere decir que esto ya sucedía, ya Jesús lo estaba advirtiendo, Pablo se lo estaba dando a conocer a Timoteo porque le preocupaba esto. Y yo me ponía a pensar de que conocí personas y conozco personas con estas características, y en muchos de los casos son personas que son pastores, personas que son líderes, personas que están ocupando algún rol en la iglesia de importancia y que y maltratan a las personas. Y me he encontrado con gente que no quiere saber más nada de la iglesia porque han sido víctimas de pastores narcisistas, han sido víctimas de líderes que viven de esa manera que no tiene nada que ver y que sus frutos no manifiestan justamente que conocen a Dios. O sea, sus frutos, cuando habla de frutos está hablando de carácter, está hablando de conducta. Por ahí tal vez prediquen muy bien, tengan un buen mensaje, pero posiblemente en sus casas maltraten a sus esposas, a sus hijos, o den una imagen en la iglesia y en la casa sean otra. Me está hablando de que son frutos totalmente contradictorios. Por eso también en el último versículo 5 me dice, ¿no es cierto?, que tendrán apariencia de piedad, o sea, que dirán que conocen a Dios, pero con sus hechos manifestarán lo contrario. A mí me preocupa realmente mucho esto, porque hay mucha gente dañada, hay mucha gente que no quiere saber más nada de Dios o de la iglesia por personas narcisistas con estas características. Por ahí no tienen los 9 como los nombró George al principio, las 9, pero ya cuando tenés más de 4 o 5 te tenés que preguntar. Ahora, yo me preguntaba también cuando leía todo esto, ¿tengo yo características o tengo alguna de estas características de un narcisista? Y me di cuenta que sí, posiblemente haya alguna de ellas en mí. Y gracias al Señor que Él lo revela y lo muestra. Y cuando uno tiene un corazón que quiere agradar a Dios, dice, Señor, esto no te agrada y quiero sacarlo de mi vida. Y esa es la posibilidad que tiene si alguna persona tiene alguna de estas características, Dios le da la posibilidad de cambiar. La realidad es que el narcisista, en serio, no reconoce debilidades, no reconoce que tiene falla, por lo tanto, nunca va a cambiar, porque el primer paso para poder cambiar es reconocer que hay algo que no está bien. Y el narcisista no reconoce nada de esto. Pablo me aconseja, no te hagas amigo de esa clase de gente. Toma distancia. Y yo creo que nosotros ahora con esto que estamos haciendo, ninguno de los programas yo creo que están hechos por casualidad. Le pedimos a Dios dirección, oramos por cada programa para que este sea de bendición a las personas que nos escuchan. Y yo creo que este programa y este tema que estamos tratando posiblemente ayude a muchas personas a que se den cuenta que tal vez están bajo la autoridad o están con personas justamente que son narcisistas y que puedan alejarse de ellos porque los están destruyendo. Y porque en muchos casos, y escucho testimonios de algunos, que han hecho que su fe dejen de creer en Dios, ¿no? Hay justo una persona que habla sobre este tema que dice, por causa de estas personas yo perdí mi fe en Dios. Gracias al Señor que la volvió a recuperar, ¿no? Posiblemente también yo, cuando tuve alguna
posibilidad de liderar y de tener autoridad sobre algunas personas, tuve tal vez alguna de estas actitudes, de las cuales me arrepiento, y le pido perdón a estas personas, tal vez si están viendo el programa. El Señor trabajó en mi vida y sigue trabajando para que, si hay algunas de estas que a veces se le denominan pulgas narcisistas, porque la pulga narcisista tiene que ver con que, así como un perro que tiene muchas pulgas, uno por ahí se acerca a otro perro, alguna pulga por ahí se le puede saltar y pegársele a uno. A veces por relacionarnos con personas así puede haber algo que se nos pegue del carácter o de las características de estas personas, y puede ser justamente que uno las imite en algunas cosas. Bueno, cuando yo me doy cuenta que hay algo de eso, voy a tratar de sacármelo de mi vida. Por eso justamente quiero que esto que estamos hablando, mucha gente se pueda dar cuenta si está rodeada o hay personas cerca de ella que lo están afectando, de manera que tal vez estén queriendo dejar al Señor, porque se sienten frustradas, porque se sienten usadas, por diferentes cuestiones. Pablo me aconseja que me aleje de esas personas, que busque personas con corazones humildes, sencillos, personas que amen a Dios y que busquen agradarle a Él todos los días. Así que, bueno, la realidad y la conclusión es que sí, que hay muchos y que nos tenemos que cuidar, y que nos dice Jesús mismo que hay lobos disfrazados de ovejas dentro de la iglesia. Y uno de estos lobos pueden ser estas personas. Muy bueno, excelente la claridad con que están desarrollando el tema, porque a esto se evita, dice la palabra, ¿no? Lamentablemente en las iglesias es un ámbito, sobre todo el religioso, donde estas personas se aprovechan, obviamente, también aferrándose a versículos de la Biblia, donde, por ejemplo, 1 Corintios 13, ¿no? El amor todo lo sufre, todo lo perdona, todo. Es decir, y ellos se agarran de esas palabras para que nosotros tengamos que perdonarles, permitir que nos ofendan. Y de estas características hay muchísimo, pero mucho más de lo que pensamos en las iglesias, no solo pastores, hermanos, personas tóxicas realmente, que a veces ejercen hasta un poder con un grupo de la iglesia, con ciertas personas, van ejerciendo autoridad y dominio que va ejercido a través del temor, va siendo ejercido y llevado a cabo a través de la manipulación, de la amenaza. Es muy interesante esto. Y todas estas cosas no tienen nada que ver con Dios. Cuando nos encontramos en un grupo así, ya sea dentro de una iglesia o así mismo el pastor sea así, salga de esa iglesia, por favor, es tóxica. Es una iglesia enferma que lo único que va a lograr es maltratar y enfermar a usted y a su familia, ¿no? Es nuestro consejo sabio. A veces cuesta tomar estas decisiones. Pero yo ahora por eso lo quiero dejar a Diego que pueda desarrollar el tema, porque la pregunta que le quería hacer a Diego es cómo manejarnos con personas narcisistas. ¿Qué acciones tomar? ¿Qué hacemos, Diego, frente a esto? ¿Cómo estás, Jorge? Bueno, un poco lo que hablaron todos. Ahí Dani tocó un pasaje clave que es 2 Timoteo 3 del 1 al 5. No lo voy a leer de nuevo, pero sí recordar es, a tales personas evita. O sea, si existe la posibilidad del contacto cero, agarralo. A tales personas evita, número 1. Ahora, si por una cuestión, por ahí el narcisista está en tu casa, vive con vos, o quizás sea una persona que está liderando dentro de la iglesia, o un compañero de trabajo. O sea, son personas que no hay manera de evitar, ¿sí? Para esos casos, bueno, es lo que voy a hablar ahora. Primero tenemos que prepararnos. Prepárate porque el narcisista no es que va a haber un progreso en su vida. El narcisista
Es como lo describió Jorge, Benjamín, Daniel y lo que habló Jorge Rodríguez. Es así. Entonces, prepárate porque no va a ser diferente, o sea, no sos especial y con vos va a actuar de manera distinta, no. El narcisista es narcisista y te va a tratar como una pila, por así decirlo, o sea, ¿no? Te va a chupar la energía y va a tratar de darte algo que te gusta a vos, ¿sí? Para obtener el mayor provecho para ellos. Después, hay que evitarlos a toda costa cuando estamos vulnerables, ¿viste? Cuando emocionalmente estamos dolidos o nos pasó algo muy triste o estamos sensibles, bueno, ese es el momento en donde no tenemos que estar con una persona narcisista, por lo tanto hay que evitarlo a toda costa en ese tipo. Es preferible esperar, tratar de distanciarse en ese momento y cuando nosotros estamos fuertes, más armados, ahí bueno, si no queda otra, vamos y tenemos contacto con esta persona. Otra de las cosas que es importante es cuidar nuestras reacciones. ¿Por qué tenemos que cuidar las reacciones? Porque el narcisista va a tratar de provocarte. Tratemos de ponernos en la cabeza del narcisista. Él va a buscar herramientas que le sirvan para obtener lo que quieren, ¿sí? Y a veces lo que quiere es difamarte. Entonces, no hay mejor momento para la difamación de un narcisista que vos tengas una mala reacción. Podés decir, ¿viste? ¿No? ¿Viste que vos sos así? O va a tratar digamos, de manipular la situación para que finalmente el culpable sea, en este caso, la víctima. Por eso hay que tratar de cuidar nuestras reacciones, tratar de responder con la cabeza fría. Si no estamos en un buen momento, otra vez, distancia, distancia. Otra de las cosas es excluir, compartir la vida interior. O sea, con un narcisista no tiene sentido ni hablar de tus planes, ni de tus sentimientos ni deseos, porque lo único que estás haciendo es ponerle en la mochila un montón de herramientas para saber cuáles son tus deseos. Mira, esta persona, igual te estudian, son muy inteligentes, pero saben cuáles son tus deseos y van a tratar de llenar esos deseos para obtener lo que quieren. Entonces, no hay que compartir la vida interior con un narcisista. Otra de las cosas que hacen los narcisistas es cuando te bajan la persiana, cuando te ponen, digamos, hay un silencio, ¿sí? Y hay un ambiente bastante frío, silencio, distante, te ponen narcisista. Bueno, ahí lo que hay que hacer es, ok, silencio, silencio. No tomes iniciativa, no lo busques para la conversación, deja que se calmen, que se les pase solo. Porque si no, si vos tenés la actitud de ir a buscarlo, de buscar la conversación, hacer que las cosas funcionen supuestamente, ¿no? Bien como antes, ellos ya saben que esa herramienta funciona. Entonces, van a bajar la persiana más seguido. ¿Para qué? Porque quieren manipularte. Entonces, resistí cuando bajen la persiana, resistí cuando hay un silencio, deja que se le pase solo, deja que venga solo a la otra persona. Otra de las cosas es mantener los límites. El narcisista no tiene límites. Sus límites son sus deseos. O sea, que son transgresores continuos. Vos le vas a decir, mira, esto no me gusta, no lo va a entender, pero si vos te imponés lo va a respetar. ¿Sabés lo que va a pasar el otro día? Va a ser lo mismo. Entonces, hay que mantener los límites. Hay que saber decir no. Si vos no te gusta que te traten de una manera, muy bien. Entonces, mantené esa postura. El narcisista a veces lo que hace es trabajar y desgastarte. ¿Desgastarte para qué? Para que los límites que vos pusiste los puedas levantar. Y si no, tratan de llevarse los puestos, ¿sí? Entonces, hay que mantener los límites. Por eso digo que es importante que estemos bien emocionalmente. ¿Cómo hacemos para hacer todo esto si emocionalmente estamos quebrados? Y después, ¿cómo hago para hacer todo esto con personas que puedo evitar el contacto? Si puedes evitar el contacto, evita porque mira el laburo que es. O sea, lo importante es que nos mantengamos saludables. Después que cada persona tome la decisión, ¿no? Por eso la Biblia aconseja, hay un montón de pasajes más, a tales evita. O sea, si lo dice Dios en su palabra, tiene una razón. Otra de las cosas es evitar a los monos voladores. Creo que Dani algo lo habló, pero los monos voladores son personas que rodean al narcisista y que lo que hacen es
tratar de persistir en ese abuso rodeándose de esas personas, ¿no? Y esas personas que lo rodean no significa que sean narcisistas, quizás son personas empáticas, pero lo que hacen es mantenerlos cerca para que compren el punto de vista del narcisista, ¿no? Entonces, si vos ves que hay personas que rodean a ese narcisista, evítalos también a ellos. Y vos decís, no, pero lo quiero un montón, sí, pero es un mono volador. O sea, no es que te va a dar la razón, ni te va a abrazar, no. Va a tener el mismo punto de vista que tiene el narcisista. Y el narcisista lo va a utilizar porque acuérdense que son como pilas, son cosas, son herramientas. ¿Para qué? Para sacar más provecho de vos. Evitar los monos voladores. Y otra de las cosas importantes es, no le digas al narcisista que sabés que es narcisista, ¿no? No le digas eso, porque el conocimiento que te estamos dando, seguramente algún narcisista nos va a ver y le vamos a dar más herramientas, Dios quiera que no, pero si vos le decís al narcisista, yo sé que vos sos narcisista, es un despropósito. Usá este conocimiento para protegerte del narcisista, ¿no? Y últimas dos cosas que son fundamentales es incluir a Dios en el proceso de sanidad. Busca al Señor. Ora al Señor, decir, yo estoy expuesto o estuve expuesto o estoy expuesto a esta persona que es narcisista, necesito que me sanes porque no es fácil, o sea, va a costar muchísimo sanar de todas las heridas, porque hay en tu cabeza, el narcisista lo que hace es decirte o romper tu identidad. Es como que te vas generando una identidad mentirosa, una identidad que sirve a los fines del narcisista. Entonces, busca al Señor para que Él pueda ayudarte en ese proceso de sanidad y lee la Biblia, ¿no? Un libro que está bueno para leer es el libro de Salmos. David fue víctima de abuso narcisista a través de Saúl, ¿no? Entonces, lee el libro de Salmos. Y después algo que te quiero recomendar es, yo esta información que te estoy diciendo, la fuente o la persona que lo ha hablado se llama Paula González, tiene su canal en YouTube, así que seguramente voy a poner los links de lo que estuve hablando y hay otro link más acerca del contacto cero, pero me gustaría que puedas verla, es cristiana y la verdad es que sus videos te pueden ayudar mucho para poder afrontar esta situación que estás viviendo con un narcisista. Muy bueno, Diego. La verdad que creo que hemos aportado bastante sobre el tema. Hemos abierto un poco más la cabeza y la inocencia que a veces tenemos como cristianos, porque pensamos que somos cristianos dentro de la iglesia, no va a ocurrir y lamentablemente está lleno de manipuladores y de personas así. Pero que Dios las ama, obviamente. Uno no está diciendo que Dios no ama a un narcisista. Lamentablemente el problema no es ese. El problema es si el narcisista ama a Dios. Porque cuando uno ama a Dios trata de cambiar. Como bien decía Daniel, si en algún momento he tenido alguna de estas características, quiero que el Señor me siga cambiando, me siga transformando, porque Dios nos confronta a nuestras realidades. Cuando realmente Dios está en nuestras vidas, nos enfrenta a situaciones donde no nos queda otro camino que hacer cambios. Eso es justamente arrepentimiento, hacer un cambio de mentalidad sobre la situación, sobre la forma de vivir. Y creo que a veces esta clase de patologías que se originan como bien decía también Jorge, en el pecado, en realidad es el pecado, el orgullo de la persona por concepciones y trasfondos familiares, cuestiones de vida, de idiosincrasia, lo que quiera llamarle, la realidad es que se formó una persona con estas patologías, como otras también, el sociópata, el psicópata, que ya estamos hablando de cosas más difíciles de tratar, pero que también lamentablemente están en todos los lugares de la sociedad. Hay empresas que tienen sociópatas, psicópatas en diferentes grados, ¿no? Narcisistas, lamentablemente están. Y lamentablemente tenemos que decir que en las iglesias también existen. Existen personas
y existen líderes narcisistas y sociópatas, y también me atrevería a decir en algunos aspectos algunos psicópatas. Así que frente a todo esto que estamos diciendo, Dios nos da discernimiento y nos da sabiduría, por eso es importante informarse sobre estos temas. Queremos brindarle esta información, lo que Diego decía sobre la página de YouTube de esta doctora, visítenla, hay mucho material para indagar y aprender sobre el tema, ¿no? Para no caer en las garras, lamentablemente, de una persona con estas características. Bueno, tenemos que terminar. ¿Por qué no orás vos, Diego, también? Y ya cerramos el programa. Hasta la próxima. Sí, vamos a orar. Señor, quiero darte gracias porque tú haces lo necesario para restaurarnos, para resguardarnos. Hay veces que solamente leemos parte de la Biblia y hay muchos que se han aprovechado, Señor, leyendo porciones convenientes. Por eso ruego, Jesús, dos cosas. Primero, que nos dé sabiduría para saber elegir. Que nos dé sabiduría, Señor, para poder discernir, Jesucristo. Que tu Espíritu Santo esté obrando en nosotros para que nuestros ojos sean abiertos. Señor, quiero orar por las personas que han padecido, Señor, a una persona narcisista, que han convivido, que han estado expuestas tanto tiempo, para que tú puedas abrir sus ojos, que no es fácil, Padre, porque normalmente el narcisista se esconde, no se muestra, no se expone, sino que trabaja a la sombra y utiliza la manipulación. Yo oro, Jesús, por cada persona que ha sido víctima de difamación, víctima, Señor, de personas que han querido dañar su vida. Por eso ruego por restauración de sus vidas. Oro, Jesucristo, para que tú puedas fortalecer sus vidas, que puedan empezar una nueva etapa en su vida y puedan conocer que es vivir feliz a la luz de tu salvación, Padre. Ruego, Dios mío, por cada uno de ellos. Y también ruego, Jesús, por aquellas personas que tienen esta enfermedad, pero también la Biblia lo llama pecado. Oro, Jesús, para que se arrepientan. Oro para que tú abras sus ojos y que ellos puedan tener convicción de pecado, Señor. No, nuestra esperanza no es que cambien, sino que tú puedas transformarlas. Pero en el mientras tanto, hasta que eso suceda, ayúdanos a poder utilizar las herramientas que hoy estuvimos hablando. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos, muchachos. Hasta la próxima. Gracias a ustedes por seguir el programa. Dios les bendiga.